problema que tú has visto, aquel pecador que está por allá apartado que no tiene nada que ver con Cristo, tú lo estás buscando, eso está bien, pero tu hermano que está al lado, entonces lo amas aún así como es y oras por él para que el Señor lo ayude, lo perfeccione, porque tú vas a estar con él en la eternidad, en esa gran reunión, el cuerpo místico de Cristo en un solo cuerpo. Entonces, ven ustedes la necesidad también de orar por nuestros hermanos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Dice, aún la venida de Cristo y la obra de redención en la cruz del Calvario, eso fue una obra de la expresión del amor más grande de parte de Dios para el ser humano. Y aquí lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es nada menos que la segunda Eva, como Cristo es el segundo Adán. Y por consiguiente el amor de Cristo, el segundo Adán, está en la segunda Eva, que es su iglesia. Y por consiguiente tiene que estar manifestado ese amor en los unos para con los otros. Entonces él dice, recuerden también la escritura, esta escritura del capítulo 4, verso 21. Pues no sabemos por qué metió esta escritura aquí, pero es bien importante esta escritura también. Y aquí la metió Jesús. Cuando Jesús le dijo a la mujer, créeme, mujer, que la hora viene, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vamos a ver esa escritura porque es muy interesante, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, cuando él estaba hablando, le introdujo esta escritura aquí. Cuando la mujer le pregunta en el pozo de Sicar, allí en el pozo de Jacob, capítulo 4, verso 20, ella le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora fíjense ustedes, esta mujer fue una mujer muy inteligente, y era una mujer muy espiritual a pesar de su situación. ¿Ven ustedes? Porque miren esta mujer, cuando se dio cuenta que Jesús era un profeta, voy a aprovechar aquí la oportunidad para hacer esta pregunta. Porque los antepasados, de donde venían estos samaritanos, a donde ella estaba, era una mezcla de judíos y gentiles, ellos decían que el lugar de adoración era donde había adorado Jacob, en esa tierra donde Jacob puso la piedra, donde él dijo que esto es puerta de Dios, esto es puerta del cielo, esta es casa de Dios. Y ellos decían, ahí es donde se debe adorar. Pero luego cuando Dios les reveló ya al profeta que Jerusalén era la ciudad escogida por él para poner su nombre, donde debían de levantar el templo. Entonces, vean ustedes que Jerusalén fue escogida como la ciudad de adoración. Y miren ustedes que todos los judíos cuando iban a orar buscaban hacia Jerusalén, especialmente hacia el templo. Y había promesa de parte del Señor
que todos los que oraran mirando hacia ese templo, mirando hacia ese lugar, sus peticiones les serían concedidas. Y eso fue una promesa de parte del Señor. Entonces los judíos tenían esta promesa. Los samaritanos tenían aquella experiencia antigua de Jacob. Y por eso esta mujer tan inteligente aprovechó preguntarle a este profeta dónde debe ser el lugar de la verdadera adoración. Y ahora miren la respuesta que Jesús le da. Mujer, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte, ni en Jerusalén son los lugares de adoración. ¿Por qué? Ya Dios no estaba allí, no estaba tampoco en Jerusalén la Chequina, la gloria de Dios, porque ese templo ya se habían llevado el arca. Ahí cuando llegó Jesús, ya ahí no estaba el arca del pacto, ahí no estaba el propiciatorio. Entonces ya allí no estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba ahora en otro templo, en un templo llamado Jesús. Y toda oración ahora, toda petición que alguien tuviera, tenía que traerla a ese templo. Cualquier persona que tuviera una necesidad y se agarrara de ese templo con fe, esa necesidad le era suplida. Un ciego, un cojo, un manco, una persona de cualquier necesidad o espiritual. Cristo era el que podía dar el Espíritu Santo, era la fuente. Entonces toda la bendición estaba en Él. Y ahora, Él, este hombre que ellos estaban viendo allí, que es el templo de Dios, donde estaba la gloria de Dios, fue a la cruz del Calvario y allí dio su vida por nosotros. Y al tercer día resucita y aparece a sus discípulos. Y ahora les dice que esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y 10 días antes de que eso acontezca, ellos lo vieron subir hacia el cielo. Entonces, ¿a dónde es que tenían que orar? Por eso esta mujer tuvo una revelación muy grande. Ni en este monte ni en Jerusalén. Dios es espíritu. Ya no tienes que traer tu petición ni acá ni allá, sino al lugar donde está el poder de Dios, la bendición de Dios. Viene de Jesús. Nadie puede obtenerla sin Jesús. Así que tienes que pedir en el nombre del Señor y tienes que buscar de dónde viene la bendición del cielo, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Ya no tienes tú que andar buscando un lugar por aquí para llevar tus peticiones. Tus peticiones tienes que llevarlas a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti, por mí. En cualquier lugar donde usted esté invocando ese nombre, sabiendo que Él está allí intercediendo por ti, de allí es donde viene tu salvación, de allí es donde viene tu sanidad, de allí es donde puede venir tu provisión. No te pongas a perder tiempo ignorando la Escritura y el poder de Dios, poniendo tu petición en cualquier otro lugar. El único lugar de donde viene tu provisión, tu bendición, tu paz, tu alegría, tu gozo, es de Él, donde está todas las bendiciones de Dios. Por eso fue que Él le dijo a la mujer: créeme, mujer, que ni en ese monte ni en Jerusalén, ahí no es. Aquí está. Pídeme a mí y yo te daré agua viva. ¿Ve? Ahí sí estaba. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Es donde está la presencia de Dios. Allí es donde está la bendición. Ahí es donde está el lugar donde tú vas a hallar esa bendición. Eso es lo que nos dice el profeta aquí. Cuando nos citó esta escritura y nos metió esta escritura, dice: ahora ven, la adoración a Dios, vean, se está llevando a cabo. Ahora es en el cuerpo místico de Cristo. En la iglesia, usted como iglesia, como cuerpo místico de Cristo, se juntan y unidos. Ustedes en amor divino, unidos oran, claman y el Señor
manda la respuesta a ustedes como cuerpo místico. ¿Pero de dónde viene? Del cielo. Hoy la iglesia es la Jerusalén espiritual. Son los miembros de la ciudad celestial, como nos dijo San Pablo, en la ciudadanía de donde somos, ciudadanos del cielo. Y por eso nuestra bendición viene del cielo. En 1 de Juan capítulo 4, verso 21, dice: y nosotros tenemos este mandamiento del Señor. ¿Ve? Este nos está otra vez aquí recordando el mandamiento del Señor. El hermano William nos trae a otra escritura. Este es el mandamiento del Señor, dice Juan: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. ¿Ve qué mandamiento tan sencillo? Si tú amas a Dios, tienes que amar también a los hijos de Dios, a tu hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, el cual es Dios, el cual es Cristo, pues ama también al que ha sido engendrado por él. Estoy leyendo la escritura tal como el mensajero la leyó en la página 10 de este libro. El que ama al que engendró, el cual es Cristo, pues tendrá que amar también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora el mandamiento nuevo que Cristo nos dice es que nos amemos los unos a los otros. Nos dejó un solo mandamiento. Y en ese mandamiento está todo lo demás. Dice, déjame leerles una porción, ya que esto que dice aquí el hermano William armoniza aquí con lo que dice Pablo, y anótenlo allí. En el libro de los Romanos, capítulo 13, verso 8, una porción que yo considero muy importante allí, de ese capítulo, Romanos capítulo 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el amar al prójimo, el que ama al prójimo, ha cumplido toda la ley. Eso ahí está todo. Tú amas a tu prójimo y tú habrás cumplido ya toda la ley de Moisés y todos los mandamientos del Señor. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sola sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume todo lo demás, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Miren cómo resumió también Jesús. Si ustedes quieren, anótenlo. Eso lo resumió Jesús también en Mateo 22, cuando aquel fariseo le hizo la pregunta para tentarlo, en el capítulo 22 de Mateo, verso 30.